Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu se encuentran inesperadamente en un hotel y el tenso silencio entre ellos paralizó a todos los presentes. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que ha sacudido las redes sociales y que ha dejado a todos los fanáticos de las series turcas con la boca abierta. Porque lo que sucedió anoche en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad parece sacado de una película romántica o de una escena final de temporada que nadie esperaba. Estamos hablando de dos nombres que han estado en el centro de atención durante mucho tiempo, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, quienes vivieron un amor de leyenda en la ficción y, según muchos rumores, también en la vida real. Aunque ellos siempre trataron de mantenerlo en secreto. Sin embargo, el destino, que a veces es caprichoso y le gusta jugar con los corazones, decidió reunirlos años después en el mismo lugar y a la misma hora, creando una atmósfera tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Todo comenzó como una noche tranquila, una gala especial organizada por una marca famosa en el vestíbulo de un hotel de lujo, donde se reunieron muchas celebridades, periodistas y figuras importantes del medio artístico. La música sonaba suavemente, las copas chocaban en brindis alegres y las risas llenaban el ambiente, pero nadie sabía que la tormenta emocional estaba a punto de estallar. Primero llegó Halil İbrahim Ceylan, luciendo impecable como siempre, con un traje oscuro que resaltaba su elegancia y esa postura segura que tanto gusta a sus seguidores. Saludando a los amigos y posando para las cámaras con su habitual carisma. Pero la verdadera sorpresa llegó unos minutos después, cuando las puertas giratorias del hotel se abrieron nuevamente y entró ella, Esla Turkoglu. Brillando con un vestido que dejaba a todos sin aliento y con una sonrisa que iluminaba la sala. Nadie en el evento sabía que ambos estaban invitados al mismo lugar, y al parecer, ellos tampoco lo sabían, porque la reacción que tuvieron al verse fue la prueba definitiva de que este encuentro no estaba planeado. En el momento exacto en que Esla dio unos pasos hacia el centro del salón, Halil se giró, quizás sintiendo una energía familiar, y sus miradas se cruzaron. Fue en ese preciso instante cuando sucedió lo que todos los testigos describen como el silencio ensordecedor. De repente, las conversaciones se detuvieron, la música pareció bajar de volumen y todas las cabezas se giraron hacia ellos dos. No era un encuentro normal entre dos excompañeros de trabajo, era el reencuentro de dos personas que compartieron un pasado intenso y que no se habían visto cara a cara en años. Según los testigos que estaban muy cerca de ellos, el tiempo pareció detenerse por completo durante unos segundos que parecieron eternos. Halil İbrahim Ceylan, quien generalmente mantiene una expresión tranquila, no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos, y se le escuchó murmurar a un amigo cercano que estaba a su lado. Nunca imaginé que el destino me jugaría esta carta esta noche, verla de nuevo es como si el tiempo no hubiera pasado. Estas palabras, dichas en voz baja pero con mucha emoción, demuestran que los sentimientos, o al menos los recuerdos, siguen muy vivos en su interior. Por su parte, Esla Turkoglu se quedó inmóvil por un momento, con la mano en el pecho, como si intentara calmar los latidos de su corazón. La tensión era tan evidente que nadie se atrevía a interrumpir ese momento mágico y dramático a la vez. No hubo gritos, no hubo drama exagerado, solo dos personas mirándose fijamente a los ojos, comunicándose sin decir una sola palabra, recordándonos a todos por qué hacían una pareja tan increíble en la pantalla. Después de ese primer impacto, Halil, demostrando ser un caballero, dio el primer paso y se acercó lentamente hacia donde estaba Esla. El salón entero contuvo la respiración. ¿Qué se dirían? ¿Se saludarían fríamente o habría un abrazo? Cuando estuvieron frente a frente, la tensión se transformó en una melancolía palpable. Esla, recuperando la compostura, le sonrió levemente y, según una fuente muy confiable que estaba a pocos metros, le dijo con voz suave, parece que hay caminos que siempre se vuelven a cruzar. Sin importar cuánto intentemos alejarnos. Esta frase, llena de significado, ha hecho que todos los fans empiecen a teorizar sobre lo que realmente pasó entre ellos en el pasado. El saludo fue breve,
un ligero asentimiento de cabeza y un intercambio de palabras corteses, pero la electricidad entre ellos era innegable. No fue un saludo de dos extraños, ni tampoco de dos simples amigos, fue el saludo de dos almas que se conocen profundamente. Durante el resto de la noche, aunque intentaron mantenerse en lados opuestos del salón, se notaba que ambos estaban pendientes de los movimientos del otro. Ali lanzaba miradas discretas hacia donde estaba Sla, y ella, a pesar de estar rodeada de gente, parecía tener la mente en otro lugar. Los presentes comentan que la atmósfera cambió por completo desde ese encuentro, ya no era una simple fiesta, sino el escenario de una historia de amor no resuelta. Incluso los camareros y el personal del hotel comentaron después que nunca habían visto una tensión romántica tan fuerte en un evento. Lo más interesante de todo esto es que, aunque han pasado años y ambos han seguido con sus vidas y sus carreras, este encuentro demuestra que donde hubo fuego, cenizas quedan. La química que tienen es algo que no se puede fabricar ni actuar, es algo natural que surge cuando están cerca. Al final de la velada, cuando Sla decidió marcharse, Ali la siguió con la mirada hasta que ella desapareció por la puerta, y muchos aseguran que él se veía visiblemente afectado. Como si quisiera ir tras ella pero algo lo detuviera. Este evento ha encendido nuevamente las esperanzas de los fans que sueñan con verlos juntos, no solo en un proyecto, sino en la vida real. Es increíble cómo un solo momento, un cruce de miradas en un hotel, puede despertar tantos sentimientos y recuerdos. No sabemos si este encuentro llevará a algo más, si se llamaron después de la fiesta o si simplemente quedará como una anécdota de una noche de verano. Pero lo que es seguro es que Halil Ibrahim Ceylan y Sla Turkoglu no son indiferentes el uno al otro. Sus reacciones, sus palabras susurradas y ese silencio que invadió el lugar son pruebas suficientes de que su historia, sea cual sea, aún tiene capítulos por escribir o al menos, páginas que no se han cerrado del todo. La prensa turca ya está especulando sobre este reencuentro y seguramente en los próximos días tendremos más detalles o quizás alguna declaración de ellos, aunque conociendo lo reservados que son, es probable que intenten minimizar lo sucedido. Pero nosotros, que analizamos cada detalle, sabemos que lo que se vivió en ese hotel fue real y muy intenso. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes, mi querida audiencia, sobre este impactante momento. ¿Creen que este encuentro fue pura casualidad o el destino está tratando de decirles algo? ¿Piensan que Halil y Sla deberían darse una segunda oportunidad después de ver cómo se miraron? ¿Qué harían ustedes si se encontraran con un viejo amor de esta manera tan inesperada? Espero sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre esta historia y muchas más noticias de sus actores favoritos. Nos vemos en el próximo video.